Pues buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo les fue anoche con las lluvias? ¿Alguien se inundó? No, gracias a Dios. Yo tenemos la fortuna de estar un poquito más alto, entonces no nos afecta, pero sí me movió mucho ver las inundaciones y casas y todo eso. Y pues vamos a orar rápido por nuestra ciudad, ¿no? Gracias Dios por la lluvia, gracias por la provisión que eso nos trae, pero también, Señor, pedimos en este mañana por los ciudadanos de esta ciudad, los que sufrieron pérdidas, los que sufrieron daños a sus bienes materiales, a sus casas, Señor. Yo oro que tú, a pesar de esas situaciones, que tú te muestres fiel, que tú seas am, su proveedor en estos momentos, que no te culpan, sino que puedan ver hacia ti am, con confianza que tú eres un buen Dios, un buen Padre, incluso a los que todavía no te conocen. Señor, tu palabra dice que tu bondad es lo que los lleva al arrepentimiento. Entonces oramos eso sobre las personas, sobre nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me toca compartir el día de hoy y tengo rato que no lo hago, entonces no sé cómo me va a salir. Pero quería hablarles el día de hoy acerca de la fe. Am, a lo mejor y muchos conocemos ya el versículo de Hebreos 11:1 y incluso si quieren acompañarme, ahí vamos a iniciar la tarde. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, o dependiendo de la traducción, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Yo estoy en la NBLA, o sea, la de las Américas, dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la NBI dice algo similar, dice que es la confianza de en lo que esperamos y tener certeza en lo que no vemos. Entonces aquí vemos la fe con una descripción como dividido. Hay dos diferentes elementos. Uno es la certeza de lo que se espera y el otro es la convicción de lo que no se ve. Y investigando en el hebreo, digo, el griego, esa primera parte, la certeza de lo que espera, se habla de sustancia. En otras palabras, es de lo que está hecho nuestra esperanza. Y la convicción de lo que no se ve, en la traducción ahí dice, es evidencia. Entonces es como la prueba, es lo que comprueba las cosas que todavía no hemos visto. Pero me gustaría plantear otra manera de conceptualizar esta división o estos dos conceptos. La primera siendo la sustancia de nuestra esperanza como una expectativa de lo que Dios va a hacer y que Dios hará lo que Él prometió. Y el otro, la evidencia, es también una convicción de que Él es capaz de hacerlo. Entonces, Dios puede y Dios lo hará. Esas son las dos partes de la fe. Y eso es algo que vemos muy evidente en el libro de Daniel. A lo mejor y conocen la historia de Ananías, Misael y Azarías, que, bueno, yo crecí con sus nombres de esclavos, que es Sadrach, Mesach y Abednego. Am, y si se acuerdan de la historia, el rey Nabucodonosor, estaba trabajando mucho ese nombre, Nabucodonosor. Él ah, construye una estatua, un ídolo de oro. Y básicamente la instrucción es o lo adoras o te matamos. Y no solamente así cuello, así, pues una espada algo rápido, no, es al horno de fuego. Entonces algo que también iba a provocar mucho sufrimiento. Y estos tres hebreos que están en exilio
se enfrentan con esa decisión y deciden que no van a rendir culto, no van a adorar este estatua, este ídolo. Y tiene un diálogo con el rey en ese momento. Y en el versículo 3, Daniel 3:17, están hablando, dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Eso fue las Américas otra vez. En la NTV dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y entonces ahí podemos ver estos dos elementos. Por un lado, están diciendo aquí que el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él tiene el poder de hacerlo. Él es hábil, él es poderoso para realizar ese milagro que ellos estaban esperando. Pero no solamente tenía la confianza de que podía, sino también que lo haría. En esa traducción dice, Él nos rescatará con su poder. O en las Américas dice, nos librará. Y ahí es donde tenemos ese otro elemento de que no solamente creo que puede, sino que creo que lo va a hacer. Y reflexionando sobre esos pasajes y este concepto de la fe, me doy cuenta que siempre hablo por mí primero, pero yo creo que es algo que a veces se transmite a otras personas. Creemos que a lo mejor y Dios es capaz de hacer cosas, pero de repente como que no creemos que realmente lo va a hacer. O sea, de que, pues sí, Dios es poderoso, pero a lo mejor y en este caso no lo va a hacer, o a lo mejor y en este caso no es su voluntad, o tal vez por X o Y razón am, no tenemos una expectativa acerca de lo que Dios va a hacer. Y eso sucede por algunas razones y eso es lo que me gustaría explorar el día de hoy. Estas barreras a la fe, cosas que nos obstruyen la habilidad de creer que que Dios realmente puede hacer algo o que Dios lo va a hacer, tener esa expectativa. O incluso hay otro que metí que tiene que ver, pero no tanto, en que Dios debe o no hacer tal cosa. Y vamos a ir punto por punto para ver esos tres barreras, porque en realidad no es algo extraño en cuanto al ser humano. Tenemos ejemplos a lo largo de la Biblia de gente que por una u otra razón no creyeron que Dios era capaz o que lo haría o que debió haber hecho lo que hizo. El primer ejemplo es de Abraham y Sara. También me imagino que conocemos la historia. Abraham, el padre de naciones, recibió una promesa de que iba a tener un hijo a una edad ya avanzada y su esposa también. Pues Abraham podemos inferir que al fin de cuentas no creo que Dios iba a poder hacer eso. Entonces, ¿qué hace? Pues Abraham va con la esclava Agar y pues ahí tenemos una línea genética que fue el resultado de alguien que no creo que Dios iba a ser capaz de hacer lo que prometió. Y por lo tanto, pues tomó las cosas en sus manos y las hizo a su propia manera. Y no levantan la mano, pero ¿cuántos hemos vivido esa experiencia de que, pues, o sea, Dios no, a lo mejor y no lo expresamos o no lo verbalizamos de tal manera, pero al fin de cuentas es una falta de creencia de que Dios es capaz de hacer algo y entonces nos hacemos cargo de las cosas y frecuentemente no resulta bien, como fue el caso también de Abraham. Y su esposa Sara tampoco tenía mucha fe en ese sentido, porque ella
Tenía una visita, de hecho vamos a ir ahí rápido porque sí está interesante. En Génesis 18, versículo 12, ahí cuenta, bueno, tal vez versículo 10, nada más para tenerle un poquito de contexto. Am, Tenía unas visitas, básicamente. Uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años. Y así Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y bueno, pues ahí está la ilustración de que pues no creía que iba a ser posible. Incluso se rió, o sea, se, lo tomó como un chiste o como una broma, algo que pues no iba a suceder. Pero les hago la pregunta, ¿hay algo en la que dudas que Dios puede hacer? Tal vez, no, pues es muy tarde para que Dios alcance tal familiar o amigo, o no, pues otra vez, no lo decimos así explícitamente, pero Dios no va a proveer para mis necesidades o que no va a sanar mi familiar del padecimiento que tiene o no me va a sanar a mí de lo que yo estoy sufriendo. Tal vez dudamos que Dios nos va a traer una pareja o, o incluso algo más sencillo y más esencial aún, de no creer que Dios me puede amar. Y otra vez, no son cosas que tal vez decimos o verbalizamos de manera explícita, pero muchas veces tenemos diferentes semillas de esa incredulidad en nuestro corazón que luego prohíbe o no permite que creamos que Dios sea capaz de hacer cosas. Y eso es algo que también encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a Marcos 9:22. Aquí hay un señor que trae su hijo endemoniado a los discípulos y los discípulos intentan y no pueden echar fuera el demonio, entonces ahí pues lo pasan con Jesús. El padre está hablando, dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, que a lo mejor y conscientemente o no, se está expresando esa duda, pues, no sé si sea capaz o si no sea capaz. Y en ese sentido es un poquito entendible porque vamos a tomarlo en su contexto. Vino primero con los discípulos y los discípulos no pudieron. Entonces, ahora este señor está utilizando su experiencia previa como un punto de referencia para evaluar la capacidad o no de Dios mismo. De que, pues es que no pudieron sanarlo anteriormente, entonces se mete en la duda de que si ahora puede Jesús o no. Por eso lo verbaliza de esa manera. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Pero más adelante dice, Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y luego el versículo 24 me anima y me reta porque el Señor dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi falta de fe, ayúdame en mi incredulidad. Y para mí es casi una paradoja esto porque está admitiendo que, o confesando que sí cree después de ser como reprendido por no creer, porque empezó con si puedes. No, ¿cómo que sí puedo? Y después dice, sí creo, ayúdame en mi falta de
de fe, ayúdame en mi incredulidad. Sí creo, ayúdame en mi incredulidad. No sé si ustedes ven eso, a mí es algo de ánimo en realidad, porque está admitiendo que pues todavía hay incredulidad ahí, pero al enfrentarse con Jesús, al toparse con Jesús y escuchar las palabras de Jesús, lo que él decía, para el que cree todo es posible. Entonces decide tomar eso y dice, yo sí creo, pero todavía tengo esa incredulidad y necesito que me ayudes. Pero para mí eso es una postura en la que a lo mejor y muchos nos podemos encontrar si es que reconocemos la falta de fe que a veces tenemos. Dios no nos, bueno, no que no lo hace, pero am, muchas veces espera que pedimos ayuda para que Él nos empiece a ayudar. Entonces, reconocer o identificar si tenemos una falta de fe es el primer paso y después él, como digo, el padre decidió creer. Sí creo. Y pidió el auxilio, pidió ayuda. Ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Entonces, ahí en esa historia tenemos algunos ejemplos o cosas que podemos aprender acerca de por qué no creemos. Y uno de los principales es porque no lo hemos visto, no lo hemos experimentado, sea un milagro, sea una oración contestada, sea una sanidad. A veces no creemos porque no lo hemos visto, como el padre con su hijo. Los discípulos no podían traer sanidad. Entonces, tomó esa experiencia como la base de su sistema de creencias y muchas veces somos culpables de lo mismo. No, pues oré por tal persona, pero no sucedió nada. Entonces, agarramos eso como un punto de referencia acerca de lo que Dios es capaz de hacer en vez de mantenernos firmes en lo que Él dice que es capaz de hacer. En 2 Corintios 5:7 lo conocemos bien, dice que no caminemos por lo visto, pero es bien difícil no caminar por lo visto, porque así funcionamos, así es nuestra mente. Sin embargo, si brincamos a Romanos, nos habla acerca de el origen de la fe, de cómo, de dónde proviene la fe. En Romanos 10, 14 dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien predique? Más adelante dice, así es, la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Se me hace que eso fue la NBI. Perdón que ando brincando de traducciones. Am, la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En este contexto, Pablo está hablando obviamente acerca de la salvación, pero yo creo que eso también podemos ampliar a las palabras de Cristo de manera más general e incluso los testimonios de otras personas acerca de qué es lo que Cristo ha hecho, qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos am, presenciado con o vivir, eh, testificar nuestras propias experiencias acerca de lo que Dios ha hecho. Am, igual como el Señor en esta historia, tenía dudas cuando llegó con Jesús. Si puedes, ten compasión. Y después Jesús habla palabras. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, cuando Jesús empieza a hablar, habla palabras de Cristo. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y como oyó ese mensaje, entonces ahí es como se pudo producir fe.
hay otro versículo que dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y hay diferentes interpretaciones a eso, pero uno que yo sí creo es verdad es que el testimonio, nuestros testimonios acerca de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, libera el Espíritu de Dios para volverlo a hacer. Yo, cuando estoy orando por enfermos, muchas veces me gusta compartir un testimonio acerca de una sanidad que yo he testificado y lo que yo he visto, porque eso infunde fe en la persona de que sí, Dios es capaz de hacer estas cosas. Um, y, y entonces creo que una de las cosas que debemos y podemos hacer, no solamente estar metido en la palabra para conocer qué es lo que Dios dice, qué son las cosas que Él nos ha prometido, sino también como cuerpo de Cristo, animarnos entre nosotros, compartir con nuestros hermanos acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque eso infunde fe en las personas y tal vez incluso están enfrentando una situación similar y por la manera que Dios obró en mi vida y compartir eso, eso como da ánimo, da vida o infunde fe de tal manera que mi hermano luego puede creer que Dios sea capaz de hacer cualquier cosa. Sino que también tenemos otro bloqueo que es que, bueno, tal vez Dios es capaz de hacerlo, pero no sé si realmente lo va a hacer. Y eso es algo que también am, vemos en la Biblia con Jesús en Mateo 8. Tenemos un leproso que se acerca, un hombre que tenía una enfermedad en su piel. Se acercó, se arrodilló delante de él y suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí otra vez tenemos esa dualidad de la fe, porque él sí tenía la creencia de que Jesús era capaz. Si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme, pero ahí ahora la duda es si realmente quiere o no quiere. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y ese tema ya es un poquito más difícil porque incluso hay divisiones fuertes en la iglesia acerca de doctrinas respecto a la voluntad de Dios y sanidades y si Dios quiere o si Dios no quiere o si Dios am, quiere, sí, pues sí, si Dios quiere o no quiere. Y a lo mejor y no me quiero meter tanto en eso, pero sí quiero plantear la idea de que en el espectro de que Dios no quiere y Dios sí quiere, cuando se trata de cosas de vida y vida en abundancia, yo en lo personal estoy más dado a caer del lado de que sí quiere. Hay muchas excepciones o muchas cosas que no entendemos acerca de eso, pero uno de mis versículos favoritos se encuentra en Juan 10:10. Dice que el ladrón viene nomás para robar, matar y destruir, pero está hablando Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, eso es una manera sencilla, tal vez no es la totalidad, pero es una manera en la que podemos discernir entre lo que proviene de Dios y la voluntad de Dios y lo que proviene del enemigo y la voluntad del enemigo. Si es para robar, matar o destruir, probablemente es algo del enemigo. Si es para dar vida y vida en abundancia, yo creo que eso es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Con eso dicho, Jesús mismo en Getsemaní decía, estaba orando al Padre, Señor, si quieres, quítame esta copa.
o sea, para que no tuviera que pasar el sufrimiento de la cruz. Y ahí pues era una súplica de si Dios quiere o no quiere, pero el versículo después es más, no mi voluntad, sino la tuya. Y ya conociendo el contexto y toda la historia, sabemos que Dios no quiso liberar a Jesús de eso porque tenía algo mucho mayor en mente. Tenía la salvación, la redención del mundo en mente. Entonces, eso es algo que tenemos que tal vez tomar en cuenta, pero lo que quiero y a donde quiero llegar es que nuestras experiencias vividas no dictan lo que creemos acerca de quién es Dios y lo bueno que es. Am, sí. ¿Por qué creemos que no lo hará? Como digo, a veces nuestra experiencia vivida am, demuestra lo contrario. Y, y incluso, tal vez usted tuvo mucha fe en algún tiempo posto anterior, creyendo no solamente que Dios era capaz de hacer algo, sino que tenía la certeza de que lo iba a hacer, que quería hacerlo, y luego nos enfrentamos con la realidad de que no lo hizo. Y ahí entra decepción, entra am, angustia, entra un montón de diferentes emociones que desde nuestra perspectiva pareciera que Dios ha fallado, pareciera que Dios nos haya decepcionado. Y eso es lo difícil de la fe cristiana, porque hay cosas que a veces simplemente no sabemos el por qué o no entendemos el por qué. Pero me gustaría regresar rápido a Daniel 3, porque justo como estos tres hombres estaban parados y firmes en su fe, en su creencia, en su expectativa respecto a Dios y que Él los podía salvar, un versículo después nos da un poquito más información. Regresamos al 17, dice, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero luego en el versículo 18 dice, e incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Entonces ahí es algo, híjole, me reta un montón, porque ellos están demostrando que sí creen que Dios es capaz, que sí puede salvarlos. Y incluso tenían la esperanza, la expectativa de que Dios lo iba a hacer. Y aquí tenemos algo que para mí es muy importante y muy clave. Pero incluso si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. O sea, incluso si Dios no hace lo que yo creo que va a hacer, voy a vivir de acuerdo a su voluntad. Yo voy a obedecer, yo voy a confiar, voy a mantener firme mi teología acerca de quién es Dios. Incluso si no lo hace, Dios es bueno. Incluso si no lo hace, Dios es fiel. Incluso si no lo hace, Dios es digno de confianza. En Hebreos 11:11 um, está la recopilación de los héroes de la fe y llegamos a Sara, que sí, también, o sea, acabamos de ver, tuvo su momento de duda, se burló, pero luego
Dice en el versículo 11, dice también, por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Y eso es lo que vemos con Sadrach, Mesach y Abednego. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa, su majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. La decepción sí duele, pero también yo creo que algo importante es no esconderlo, porque Dios puede y quiere lidiar con sus tristezas, con sus angustias, con esos momentos cuando ustedes piensan, cuando nosotros sentimos que Dios nos ha fallado. Él quiere estar presente en esas interacciones. Él quiere consolarnos y a veces incluso nos revela el porqué detrás de las cosas. Muchas veces en la Biblia no lo hace, pero también hay ejemplos en los que Él sí revela el porqué hizo o no hizo lo que hizo o no hizo. Dependiendo en cómo lo contamos, hasta 40 o 50% del libro de Salmos son lamentaciones, son quejas, son ah, gritos en un momento de pérdida, de enojo, de decepción, pero también es un modelo de cómo debemos nosotros lidiar con esas emociones. No es esconder o tapar o creer que todo está bien, sino ir con Dios y vaciarnos delante de Él, expresar nuestra frustración, nuestra decepción incluso, porque ahí en esos momentos es cuando Dios nos habla, nos transforma, nos consuela. Y eso también es algo que vemos en los salmos. Muchas veces los salmos que empiezan así, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué esto pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Dónde estás? Más adelante en ese mismo salmo, el autor llega a la conclusión de que Dios es bueno, a pesar de mi situación, a pesar de lo que estoy pasando, Él es digno de alabanza, Él es digno de mi obediencia, um, y Él sigue siendo bueno. Hay otro que no está exactamente relacionado con los primeros dos, pero quería hacerle mención de todas formas porque creo que también puede ser una barrera a la fe, que es el Dios no debe, ¿sí? Tenemos Dios no puede, Dios no quiere y Dios no debe. Y eso incluso tenemos muchos ejemplos en la Biblia. En Juan 13, 10, versículo 8, Jesús está por lavar los pies de sus discípulos y Pedro, este, ahí está, jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. O sea, Dios, Jesús, no deberías hacer esto. Tenemos también los mismos discípulos que cuando los niños querían venir a Jesús, ellos estaban tratando de mantenerlos a la distancia. Jesús les reprendía, dejen a los niños venir a mí. Pero ¿qué fue lo que los discípulos estaban pensando? Él no debería estar con los niños o los niños no deben de molestar al maestro. La mujer samaritana también, eso fue algo que les confundió a los discípulos porque tenemos toda la interacción de Jesús y la mujer samaritana en Juan 4 y estaban nada más ellos dos. Llegan los demás discípulos y estaban bien sacados de onda de que Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. ¿Por qué? Porque en su concepción Jesús no debe estar haciendo tal cosa.
Y por supuesto los fariseos, ellos a lo mejor am, eran un poquito más explícitos en su desgusto, pero y hay muchos ejemplos. Se apagaron los aires, no sé si alguien quiere volverlos a prender. Am, los fariseos tenían muchas broncas con Jesús, nada más agarrando uno como ejemplo, era sanar en el sábado. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que no, pues el sábado no se puede hacer esto y esto y esto. Jesús, no debes de sanar en tal día. Y yo creo que eso es un poquito más común, pero no logramos identificarlo tanto. Al fin de cuentas, creer que Dios debe o no debe es idolatría, en el sentido de que yo estoy elevando mi propia creencia, mi propio juicio por encima de el juez justo. Yo estoy atribuyendo a Dios o a mí mismo, perdón, algo que solo le pertenece a Dios respecto a qué es lo que uno debe y no debe de hacer. Eso no nos corresponde, eso es solo de Dios. Y elevar mi criterio, elevar mi estándar, elevar mi juicio por encima de el criterio de Dios termina siendo idolatría. Pero muchas veces no suena como idolatría, suena como, si Dios fuera bueno, haría esto. Si Dios fuera bueno, no permitiría esto. Y no sé ustedes, pero yo sí soy culpable de eso de vez en cuando, de someter a Dios a mi juicio, lo que yo creo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer. Y eso también es un impedimento a la fe, al creer, porque tal vez Dios puede o incluso, bueno, Dios puede, pero no debe, entonces Dios no quiere. O a veces esos son cosas que sin querer transmitimos esas creencias a las demás personas. A veces también parece o suena como que Dios, no, es que yo no merezco tal bendición o fulano no merece esto o aquello, que también es evaluarnos a nosotros mismos y decidir quién merece y quién no merece, cuando esos son juicios que solo le pertenecen a Dios. Y en Cristo, Él hizo que todos fuéramos merecedores, porque no es por nuestras obras, sino las suyas. Pero el punto ahí es que a veces eso también nos frena o obstruye o debilita nuestra fe por creer que Dios no debe de hacer esto o aquello. Entonces, bueno, me gustaría que tomamos un tiempo para reflexionar y orar y pedir a Dios a que escudriñe nuestro corazón. A veces uno puede identificar cosas en sí mismo, pero otras veces necesitamos la ayuda divina para realmente identificar si hay algo en nuestro corazón que no debe estar ahí. Y me gustaría orar y que meditemos en si tenemos una de esas barreras, una de esas creencias de que Dios no puede o Dios no debe o Dios no quiere y, y traerlo delante de Él, traer eso hacia Él. No sé si piano o guitarra o algo para ambientar.
Mi esperanza es que seamos una iglesia que cree que puede y tener la expectativa de que sí lo hará. Sea lo que sea la petición, siempre y cuando está de acuerdo a su voluntad, la cual encontramos en las escrituras. Am, Tener esa certeza, como dice en Hebreos, una confianza, una certeza, una convicción de que Dios es capaz de hacer todas las cosas, am, y de acuerdo a su voluntad lo hará. Al final de Hebreos también hace mención de esos héroes que no lograron ver el resultado de las promesas y murieron sin, sin ver la promesa plenamente realizada. Pero a pesar de eso, ellos poseían esa clase de fe, de certeza, de convicción, no solamente de que Dios puede hacerlo, sino Dios lo va a hacer, incluso si no sucede durante mi tiempo aquí en la tierra. Versículo 13 de Hebreos 11 dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en búsqueda de una patria. Entonces, yo creo que sí, la voluntad de Dios es para vida y vida en abundancia, siempre. Sin embargo, esa vida de abundancia muchas veces no parece como nosotros esperamos. Esa vida de abundancia no es lo que el mundo nos vende o nos cuenta acerca de cómo se ve una vida de abundancia. El mundo habla de una vida de abundancia respecto a una agrupación de bienes materiales, de estatus social, de viajes y de, pues, muchas cosas. Ustedes sabrán. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, pero esa vida no va a parecer como la vida que solemos creer cuando escuchamos esa frase, vida abundante. Y como vemos aquí en Hebreos, a veces ni siquiera va a manifestarse tal como lo esperamos aquí en la tierra, pero lo que sí sabemos como creyentes es que la cosa no se acaba aquí. Hay algo después de este mundo, este cuerpo, esta tierra. Apocalipsis habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. En 1 Corintios habla de cuerpos renovados y glorificados, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, y donde todo sea restaurada y reconciliada con Dios para vivir en una relación perfecta con Él. Pero mientras tanto, necesitamos fe. Y para tener fe necesitamos purgarnos de estos obstáculos que a veces se manifiestan. Este, Así que, bueno, nos pongamos de pie. Y si tú eres una persona que te das cuenta
que existen esas dudas de que Dios no puede o que Dios no quiere, o especialmente si tú eres alguien que sí creyó y después algo pasó y se sintieron defraudados por Dios, se sintieron decepcionados por Dios. Quiero orar por ustedes. Quiero que Dios venga para sanar esas heridas, para que podamos volver a confiar en Él. Volver a confiar en Él, confiar en sus palabras, sus promesas y tomar una postura como los tres del horno. Incluso si no lo hace, Dios sigue siendo bueno. Incluso si no lo hace, yo sé que puedo confiar en Él, que Él tiene mejores planes, que Él está viendo las cosas de otra perspectiva y descanso sabiendo que Él me ama y quiere lo mejor para mí, sea como sea que se manifiesta eso. Entonces, si eso eres tú, les invito a pasar hacia adelante. Aquí están los pastores, ah, otros líderes y incluso nosotros mismos. O sea, tampoco lo quiero limitar a solo líderes. Somos el cuerpo de Cristo y ustedes todos tenemos algo que aportar el uno al otro. Pero si eso eres tú, si has sentido decepción, si has sentido ah, defraudado por Dios, quiero, quiero orar por ustedes. Y siento que Dios quiere traer esa sanidad el día de hoy.